¿Cómo me libero del miedo al que dirán? Damos gracias a Dios por la vida y a cada una de las personas que están conectándose con Armonía y Vida Iglesia Virtual La Alianza. Vamos a hablar acerca de cómo nos liberamos del miedo al que dirán. Ese es nuestro tema. El mar se cerró y mi enemigo sepultado allí quedó. En el desierto no estoy solo, tú estás conmigo. La nube y el fuego de Dios guían mi camino. En el desierto no estoy solo, tú estás conmigo. La nube y el fuego de Dios guían mi camino. Cerca, tú estás cerca, conmigo estarás, no me dejarás. Cerca, tú estás cerca, conmigo estarás, no me dejarás. Estoy solo, tú estás conmigo. La nube y el fuego de Dios guían mi camino. Cerca, tú estás cerca, conmigo estarás, no me dejarás. Cerca, tú estás cerca, conmigo estarás, no me dejarás. Cerca, tú estás cerca, conmigo estarás, no me dejarás. Cerca, tú estás cerca, conmigo estarás, no me dejarás, conmigo estarás. No estoy solo, siempre estás aquí cerca de mí. Hacia la tierra de la libertad tú me guiarás. No estoy solo, siempre estás aquí cerca de mí. Hacia la tierra de la libertad tú me guiarás. Cerca, tú estás cerca, conmigo estarás, no me dejarás. Cerca, tú estás cerca, conmigo estarás, no me dejarás. Cerca, tú estás cerca, conmigo estarás, no me dejarás. Cerca, tú estás cerca, conmigo estarás, no me dejarás. Si el mundo no tiene miedo de hablar y de mostrar una vida irreal, ¿por qué habría yo de callar? Me has llamado a proclamar libertad. No me avergüenzo de decir la verdad. Tu espíritu a mi lado está. Tu palabra mi espada será. Me has llamado a proclamar libertad. En ti soy libre para cantar. En ti soy libre. Voy a confiar. En ti soy libre. Tú moriste por mí para yo poder vencer. Se levanta una generación con una nueva ola de adoración. Confesamos a Jesús sin temor. We're the next wave and we are bringing the flow. En ti soy libre para cantar. En ti soy libre. Voy a confiar. En ti soy libre. Tú moriste por mí para yo poder vencer. En ti soy libre.
llevar tu verdad. Hablamos claro y fuerte bajo tu autoridad. 'Cause we're the next wave, we fearless y nada nos detendrá. Nos llamaste a proclamar libertad. Nos levantamos, marchamos, let the revolution start. Let's keep on running, rugiendo, we have a lion's heart. Seré valiente para hablar de tu libertad y sanidad. Llevaremos al mundo las noticias de paz. Soy libre para cantar. En ti soy libre. Voy a confiar. En ti soy libre. Tú moriste por mí para yo poder vencer. En ti soy libre. En ti soy libre. En ti soy libre. Voy a confiar. En ti soy libre. Tú moriste por mí para yo poder vencer. Para pa para para pa para. Existen personas que viven dependiendo de la opinión y aprobación de los demás. Son esclavos del miedo a la opinión de otros. Hoy entonces estamos hablando acerca de cómo me libero del miedo al que dirán. Esa es una problemática muy común entre nosotros. Pero avanzamos un poco entonces en esta mañana, en esta hora, cuando estamos diciendo, ¿qué es el miedo a los demás? ¿Qué es el miedo a los demás? El miedo a los demás, podemos decir que es la forma como expresamos el temor de ser rechazados o ignorados por las personas significativas. Al mismo tiempo, ese temor nos impide reclamar nuestros derechos a llevarle la contraria a los que nos rodean. Es decir, el miedo nos paraliza, no nos deja funcionar y nos pone a merced de las demás personas. Usted se estará preguntando, ¿dónde surge el miedo a los demás? Si hay un miedo a los demás, ese miedo a los demás, hombre, ¿de dónde surge? Vamos a ver algunas ideas o vamos a compartir algunas ideas de donde creemos que puede surgir o haber nacido el miedo a los demás. Uno es que el miedo a los demás es el resultado de una pobre imagen que usted y yo tenemos. Pero eso puede ser el resultado del desconocimiento de los valores que tenemos las personas o puede ser el resultado del menosprecio reiterado que siempre nos expresa. Es posible que el miedo a los demás también venga de una conducta aprendida de los padres, quienes nos enfatizaban la necesidad de dar una buena apariencia, quedar bien, no llevar la contraria a las personas que nos rodean. Otra razón de donde puede ser el origen del miedo a los demás es por las experiencias trágicas, vergonzosas que experimentamos y que no quisimos que los demás conocieran por el miedo a qué irían a opinar y a pensar de nosotros. Otra razón por la cual le tenemos miedo a los demás, podemos tener miedo a las demás personas, es por esa tendencia a ser perfeccionistas, la poca tolerancia a cometer errores y no aceptar las opiniones de los demás. Otra razón por la que podemos decir que surge el miedo a los demás es ese sentimiento que tenemos profundamente de sentirnos aprobado, de estar bien, que la gente opine bien de nosotros, hasta el punto de complacerles a ellos por encima de nosotros mismos. ¿Conoce usted alguna persona que tiene miedo a lo que opinan los demás? O posiblemente usted es una de esas personas que tiene miedo a lo que digan, a lo que opinen, a lo que consideren las demás personas sobre usted.
Otra pregunta es entonces, ¿qué relación hay entre el miedo y el comportamiento? El miedo a los demás es una atadura que llevamos en nuestro interior. Y ese miedo o esa atadura afecta nuestra salud emocional y espiritual. Y eso nos lleva a diferentes tipos de reacciones. Ser agresivos, torpes, hostiles, a la vez retraernos o considerar que somos serviles o estamos a disposición de los demás. Cuando esas cosas se dan, generalmente nos sentimos incómodos, molestos con nosotros mismos, no se lo decimos a nadie, sino que eso lo hemos reprimido en nuestro interior. Entonces, el miedo a los demás nos lleva a ser afectados en la salud emocional, en la salud espiritual y, por lógico, eso repercute en nuestra salud física. Hay otra pregunta y es, ¿debo ser aceptado por las demás personas para poder funcionar? No podemos pretender darle gusto a todas las personas. No podemos pretender darle gusto a todas las personas o que nuestro valor depende de la aprobación o desaprobación que los demás nos den. Cuando actuamos por lo que otras personas piensen o digan de nosotros, les vamos a dar gusto en todo y nos vamos a tornar esclavos y dependientes o fáciles de ser manipulados y controlados por ellos. Le enfatizo, no se puede pretender darle gusto a todas las personas, porque nuestro valor no depende de la aprobación o desaprobación que las demás personas nos den, porque nuestro valor depende de lo que Dios ha dicho acerca de nosotros a través de la palabra. Por eso es importante entonces que nos amemos, que nos valoremos y que procuremos hacer bien las cosas que tengamos que hacer. Nuestro valor no depende de la opinión que tengan las otras personas de nosotros. Nuestro valor depende de lo que Dios ha dicho a través de su palabra. Y eso es valioso e importante. Y eso nos lleva entonces a pensar, bueno, ¿y qué dice la Biblia acerca del miedo a las demás personas? ¿Qué dice la Biblia del miedo a las demás personas? Es interesante que cuando leemos la Biblia nos encontramos con historias de personas, de parejas, de familias, y la historia de la colectividad o la historia de un pueblo. Y dentro de esas historias nos vamos a relacionar o vamos a identificar historias de personas que tuvieron miedo a la opinión de los demás. Y fundamentalmente estamos hablando en esta ocasión de el interesante hombre llamado Moisés. En el libro del Éxodo, capítulo 3, verso 10 al 12, 4, 10 al 12, nos encontramos con la historia de Moisés cuando Dios le dice que debe ir a hablar con el rey de Egipto o el faraón y le dijera que Dios le mandaba a decir que dejara ir al pueblo. Entonces Moisés empieza a expresarle a Dios y qué va a pensar el faraón y qué va a decir la gente. Entonces Dios le dice a Moisés, Moisés, tú no estás solo, yo te voy a acompañar y vas a hablar. No tengas miedo de el faraón, no tengas miedo de la gente, porque yo estoy contigo y te coloco las palabras que vas a decir. Por eso es importante entonces que frente al miedo que podemos tener ante los demás, recordemos lo que dice la Escritura, que Dios nos da poder y dominio propio. Y es más, dice que también nos da el don del Espíritu Santo y uno de los frutos del Espíritu Santo se llama dominio propio. ¿Por qué?
porque eso es fundamental para no tener miedo ante las demás personas. Y en Hechos 1:8 Jesús dice que recibiremos poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo. Es frente al miedo a los demás, recordemos lo que Dios dice, el valor nuestro depende de lo que Dios dice y además nos da el poder del Espíritu Santo para saber cómo afrontar esa situación de relacionarnos con las demás personas. Ya que estamos hablando acerca de cómo me libero del miedo a los demás, creo que vale la pena que nosotros entendamos cuáles son los principios con los cuales podemos nosotros trabajar o cuáles son los principios para enfrentar el miedo a los demás. Vamos a hablar entonces de algunos principios. No podemos hablar de todos porque el tiempo no nos da y tampoco podemos abarcarlos todos. ¿Cuáles son entonces algunos de esos principios? Un principio es que usted y yo debemos considerarnos como personas que somos muy valiosas y que tenemos valor. Eso nos lleva a amarnos y a pensar en las cosas que a nosotros nos gustan, lo que a mí me gusta, sin depender que le guste o no le guste a las demás personas. Es un principio es qué le gusta a usted. No piense en qué le gustará a ellos, no, piense qué le gusta a usted, porque un principio es considérese usted como una persona valiosa y una persona que tiene mucho valor. Un segundo principio es haga lo que le toca hacer a usted. Deje la costumbre de estar apoyándose en los demás, porque eso lo vuelve dependiente y le da el poder a los demás de controlarlo o manejarlo a usted. Hágase cargo de sus cosas. Compre una cosa que a usted le guste. No piense, ¿a usted le gusta esto? Porque si usted practica el preguntar a la otra persona, ¿a usted le gusta esto? Esa otra persona va a decir, no, no me gusta. Entonces, no le gusta a usted, entonces tampoco me gusta. Deje de apoyarse en otro, deje de estar ya, me hace el favor, me ayuda, por favor. No, hágalo usted mismo. Haga las cosas usted mismo. Un tercer principio es evalúe las costumbres que no tienen sentido alguno. Porque hay costumbres que se vuelven norma, que se vuelven práctica de la vida cotidiana, que en el fondo lo que son son formas que le permiten a los demás controlarnos. Seamos dueños de nuestras propias decisiones. Si usted está en un restaurante y le traen algo que usted no pidió, simplemente dígale, señor, señora, señorita, ese plato no lo pedí yo, esa gaseosa no la pedí yo, ese elemento no lo pedí yo, así es que muchas gracias, llévese. Un cuarto principio, no se deje acorralar por la presencia de los demás. La decisión la toma usted. Mire a las personas a la cara, observe el rostro y deje esa costumbre de estar diciendo, perdonen por lo que les voy a decir, no, díganlo. Ahora, cuando usted diga las cosas, dígalo con prudencia, pensando en no lastimar al otro. Y por eso también elimine esas frases, ¿qué piensa Osquitar? ¿Qué piensa Dieguito? ¿Qué piensa Julito? ¿Qué piensa Miguelcita? No, Julio, Miriam, llámenos por su nombre. Un quinto principio es aprenda a decir no sin sentirse culpable. Usted es libre de cambiar de una decisión. Diga no sin explicación alguna, pero dígalo con cordialidad y no con enojo. En el momento en que usted piensa decir que no, diga que no y no esté pensando, bueno, si yo digo que no, pero ¿qué van a pensar las otras personas? ¿Qué van a decir? ¿Cómo se van a sentir? Al final, lo van a llevar a usted o le van a llevar a usted a cambiar su punto de vista o su opinión. Un sexto principio, haga valer sus derechos.
Hay que diferenciar entre solicitar una buena voluntad y cuando usted tiene un derecho. Cuando usted tiene un derecho, no renuncia a él. No ceda sus derechos, porque ceder sus derechos es estar a disposición de las otras personas. Y un séptimo principio es no se avergüence de usted mismo. No esté publicando abiertamente sus terrores y problemas. No esté manifestándole a las demás personas sus terrores y sus problemas. Cuando hable de usted, hable reconociendo sus cualidades, sus éxitos, sus limitantes, y cuando cometa un error, asuma su responsabilidad y no esté tratando de justificarlo o pidiendo disculpas. ¿Cómo nosotros podemos liberarnos del miedo que aprendimos de las demás personas? Contáctanos, llámenos, escríbanos. Somos Armonía y Vida, Iglesia Virtual La Alianza, y queremos ayudarle a superar o a trabajar esa tendencia que tenemos los seres humanos de tener miedo a la opinión de los demás. Y viene entonces una pregunta que nos va a ayudar un poco. ¿Cómo supero? ¿Cómo supero el miedo a los demás? Hay varias cosas que le queremos sugerir en esta ocasión. Para superar el miedo a los demás, primero, acepte que tenga miedo. Si no aceptamos, vamos a evadir o vamos a justificar. Sí, a mí me da miedo llevarle la contraria a lo que los demás opinen. A mí me da miedo de la opinión de los demás. Segundo, no tema a que las personas lo rechacen. Porque algunos, ay, y si no les caigo bien, y si no aceptan, no tengan miedo al rechazo. Solamente preocúpese si a usted lo rechaza su familia o el grupo de apoyo social. Tercero, no tenga miedo a lo que piensan cuando no hace las cosas como los demás quieren. No tenga miedo cuando usted hace las cosas como a los demás no les gusta. Ahora, haga las cosas como a usted le gusta, haga las cosas donde usted se sienta bien, haga las cosas como usted cree que de manera responsable las puede hacer. Cuarto, no esté dispuesto a negociar sus valores, ideales y pensamientos. Porque muchos manipuladores o controladores van a generarle dudas, preocupaciones a lo que usted está diciendo, porque recuerde, es una estrategia que utilizan para manipular. Quinto, sea usted mismo. Valore los comentarios y sepa qué va a aprobar y sepa qué va a desaprobar. Sexto, sepa que no todo el mundo va a estar de acuerdo con usted. A algunos les va a caer bien, a otros les va a caer mal desde el primer momento en que usted la ve. Séptimo, entienda que no somos perfectos porque todos tenemos algo que mejorar en nuestra existencia. Octavo, entienda que la opinión que tengan las demás personas no determinan su valor ni su bienestar. Y una séptima, una novena idea es: pierda el miedo a la crítica y el comentario a las demás. Recuerde, estamos hablando cómo me libero del miedo a los demás. Hemos dejado entonces con usted algunas ideas que, si las tiene en cuenta, si las aplica y las vive, le van a ir ayudando en esa liberación
al miedo a los demás. Y recordemos que en la Biblia Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y el mismo Jesús dijo que había venido para romper todas las cadenas de esclavitud. Jesús vino para darnos libertad y darnos vida y vida en abundancia. Viene una pregunta más entonces. ¿Por qué es que yo debo superar el miedo a los que digan los demás? ¿Por qué debo superar el miedo a lo que digan los demás? Usted y yo debemos superar el miedo a lo que digan los demás para ser nosotros mismos como seres humanos. Para ser nosotros mismos. Nosotros debemos superar el miedo a los demás para poder tener una vida saludable a nivel emocional, físico y espiritual. También debemos superar el miedo a los demás para poder desarrollar una vida libre del estrés y la tristeza. La otra cosa que es importante entender, que debemos superar el miedo a los demás para no dejarnos controlar y manipular por las personas tóxicas, manipuladoras o controladoras. Otra razón por la que debemos superar el miedo a los demás, porque es la fuerza interna que tenemos para trabajar, luchar por nuestras metas y ser autónomos. Podemos superar el miedo a los demás para darle sentido a nuestra existencia. ¿Cómo superamos el miedo a los demás? ¿Qué ha identificado usted? ¿Le tiene miedo a la opinión de los demás o conoce de algunos que le tienen miedo a la opinión de los demás? Y para ir cerrando nuestro tema en esta ocasión, viene la idea. Decido cambiar. Las personas debemos tomar la decisión de librarnos de las cadenas que nos mantienen atados a las opiniones y conceptos que tienen los demás. Usted toma la decisión de mantenerse esclavo o libre, pero la liberación a la opinión de los demás es una decisión y usted decide. Queremos ayudar. Póngase en contacto con nosotros. Somos Armonía y Vida, Iglesia Virtual La Alianza. Recuerde, ¿cómo nos libramos del miedo a los demás? Siendo nosotros mismos, entendiéndolo y determinando no seguir siendo esclavos de los demás. Porque Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por esa razón, usted sí puede vivir o puede iniciar un nuevo camino, librándose del miedo a lo que digan las demás personas. Gracias por estar conectado con Armonía y Vida, Iglesia Virtual Alianza. Que Dios ricamente le bendiga. Y recuerde, la verdad libera. Y Jesús vino para hacernos libres también. Dios le bendiga.